El 20 de marzo de 1991, Eric Clapton llamó al apartamento de Nueva York donde estaba su hijo. No contestó nadie. Llamó de nuevo. Silencio. En ese momento no sabía todavía lo que había ocurrido. No sabía que mientras él intentaba comunicarse, su hijo de 4 años, Connor, había caído desde la ventana abierta del piso 53 de un edificio en el Upper East Side de Manhattan. No sabía que las llamadas que estaba haciendo ya no podían tener respuesta. No sabía que lo que se le venía encima era el tipo de dolor que no tiene nombre en ningún idioma, porque ninguna palabra que el ser humano ha inventado alcanza a describir lo que significa perder un hijo. Solo sabía que su hijo no contestaba, y que algo en ese silencio era diferente a todos los silencios anteriores. Pasé meses revisando la autobiografía de Clapton, entrevistas concedidas a lo largo de 3 décadas y testimonios de las personas que estuvieron cerca de él en los años que rodearon ese día para entender cómo un hombre puede sobrevivir a algo así, cómo puede levantarse, cómo puede volver a tocar una guitarra, cómo puede escribir una canción sobre lo que le ocurrió y cantar esa canción en un escenario delante de miles de personas sin romperse completamente cada vez. Y para entender eso, necesitas entender algo que la historia oficial de Tears in Heaven nunca cuenta con la claridad que merece. Que Clapton no solo perdió a su hijo ese día, perdió también los años que la adicción le había robado antes de que Connor naciera, los años en que no había sido el padre que habría necesitado ser, los años en que la heroína y el alcohol habían sido más reales para él que cualquier otra cosa en su vida. Y que en la culpa que cargó después había 2 capas que no podían separarse. La del accidente que no pudo evitar, y la de los años de ausencia que sí podía haberle evitado a su hijo. Tears in Heaven no es solo una canción sobre la pérdida, es una confesión. Y el mundo la ha estado escuchando durante más de 30 años sin entender del todo lo que Clapton estaba confesando. Todo el mundo sabe quién es Eric Clapton, el guitarrista que sus contemporáneos llamaban Dios sin que nadie lo considerara una exageración. El hombre que pasó por Cream, por Derek and the Dominos, por una carrera en solitario que generó algunos de los momentos más memorables de la historia del rock. El artista cuya habilidad técnica con la guitarra era tan extraordinaria que incluso en sus peores momentos, incluso cuando estaba destruyéndose a sí mismo con una eficiencia que asombraba a los que lo veían desde fuera, seguía produciendo música que el mundo reconocía como algo especial. Pero hay algo en la historia de Eric Clapton que los documentales sobre su carrera tienden a narrar de forma que el impacto quede suavizado. Que durante más de 2 décadas, Eric Clapton fue un padre que no estaba. No físicamente ausente siempre, pero sí ausente de la forma que importa. Presente en el cuerpo y completamente perdido en todo lo demás. Para entender lo que ocurrió el 20 de marzo de 1991 y lo que ocurrió después, necesitas entender quién era Eric Clapton en los años anteriores a ese día. Eric Patrick Clapton nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres. Su madre real lo había tenido siendo muy joven y lo había dejado al cuidado de sus padres mientras construía su propia vida. Cuando descubrió la verdad, siendo niño, sintió algo que él mismo describiría décadas después como la primera grieta. El primer momento en que el mundo le demostró que las cosas no eran lo que parecían ser, que las personas en quienes confiabas podían estar ocultándote algo fundamental. Esa grieta nunca se cerró completamente. La guitarra llegó como lo que llega para ciertos niños en ciertos momentos, no como un instrumento, sino como un idioma, como la primera forma de comunicarse que tenía sentido. Que no requería confiar en que otros fueran honestos contigo, que producía exactamente lo que ponías en ella sin distorsionarlo. A los 16 años ya era extraordinario.
A los 18, las personas que sabían de música en Inglaterra ya hablaban de él como de alguien que había llegado a un nivel de comprensión del blues que artistas con décadas más de experiencia no habían alcanzado. El ascenso fue rápido y total. Y junto con el ascenso llegó todo lo que el mundo del rock de los años 60 ofrecía a alguien que de repente tenía dinero, fama y el tipo de acceso a todo lo disponible que ese mundo generaba alrededor de sus figuras más brillantes. La heroína, el alcohol, la forma en que ambas cosas podían llenar temporalmente el espacio que esa grieta de infancia había dejado abierto. Clapton no fue el único artista de su generación que encontró esa solución temporal a problemas que no eran temporales, pero fue uno de los más honestos al hablar de lo que significó para su vida, de lo que le costó, de las personas que perdió por el camino, de los años que desaparecieron en un estado en que estar presente y estar ausente eran prácticamente indistinguibles. En su autobiografía, Clapton describe ese periodo con una precisión que resulta casi insoportable de leer, no porque sea dramático, sino porque es completamente ordinario en su devastación. La forma en que la adicción no produce grandes escenas, sino simplemente una erosión constante de todo lo que importa. Los días que pasan sin que ocurra nada, porque no puede ocurrir nada cuando el único objetivo es la siguiente dosis o el siguiente trago. Las relaciones que se rompen no con explosiones, sino con la acumulación de decepciones hasta que ya no queda nada que decepcionar. Y los hijos que crecen con un padre que está ahí pero no está. Conor Clapton nació el 21 de agosto de 1986. Su madre era Lori Del Santo, una actriz italiana con quien Clapton había tenido una relación que, como todas las relaciones de ese período de su vida, estaba construida sobre una base que la adicción hacía inestable por definición. Cuando Conor nació, Clapton no estaba sobrio. No estaba en condiciones de ser el padre que un recién nacido necesita. No estaba en condiciones, en muchos sentidos fundamentales, de estar presente para nada que requiriera la clase de atención sostenida y desinteresada que la paternidad exige. Lori Del Santo y Conor vivían principalmente en Italia. Clapton los visitaba. Pero visitar no es lo mismo que estar. Y los años que siguieron al nacimiento de Conor fueron también los años en que Clapton estaba en el fondo de la espiral que lo llevaría al punto de quiebre. En 1987, después de años de intentos fallidos de controlar lo que ya no podía controlarse, Clapton ingresó en el centro Hazelden en Minnesota para recibir tratamiento por su adicción al alcohol. Había intentado dejar de beber antes, había prometido hacerlo. Había pasado periodos de sobriedad que se interrumpían antes de que pudieran convertirse en algo real. Hazelden fue diferente, no porque el tratamiento fuera mágico, sino porque algo en Clapton en ese momento estaba listo de una forma en que no lo había estado antes, listo para hacer el trabajo que la recuperación requiere, listo para mirar lo que había debajo de la adicción, para examinar la grieta que había estado intentando llenar durante más de 2 décadas con sustancias que nunca podían llenarse de verdad. Salió sobrio. Y sobrio, por primera vez en su vida adulta, pudo empezar a construir algo real con su hijo. Esos años entre 1987 y 1991 son los que la historia de Eric Clapton y su hijo Conor contiene en su centro más doloroso. Porque son los años en que finalmente empezó a ser el padre que debería haber sido desde el principio. Las personas que estuvieron cerca de Clapton en ese período describen algo que no encaja con la imagen del músico destruido que muchos tenían de él. Describen a un hombre que había encontrado algo en la sobriedad que no esperaba encontrar: la capacidad de estar completamente presente, de prestar atención, de sentir las cosas sin el filtro que las drogas y el alcohol habían interpuesto entre él y el mundo durante tanto tiempo. Y lo que sentía con más claridad, con más intensidad, era a Conor. Un niño de carácter fuerte, curioso, con la energía física de alguien que todavía no ha aprendido que el mundo tiene límites.
con el tipo de presencia que los niños pequeños tienen cuando están completamente a gusto con quienes los rodean, con una relación con su padre que estaba creciendo en formas que Clapton no había experimentado antes con ninguna persona en su vida. Eso es lo que hacía que lo que venía fuera tan específicamente devastador. No solo la pérdida de un hijo, la pérdida de un futuro que por primera vez en su vida adulta Clapton podía imaginarse claramente. El 20 de marzo de 1991 era un miércoles. Connor estaba en Nueva York con su madre. Vivían en el apartamento de Clapton en el edificio Galleria de la calle 58 Este. Un apartamento en el piso 53 con vistas que hacían que Manhattan pareciera un mapa más que una ciudad. Esa mañana alguien del personal de limpieza abrió una ventana del apartamento. No había rejas, no había protección. Era una ventana que daba directamente al exterior desde 53 plantas de altura. Connor, que tenía 4 años, que tenía la energía y la curiosidad de un niño de 4 años, se acercó a esa ventana y cayó. Los servicios de emergencia llegaron en minutos. No había nada que hacer. Connor Clapton murió a las 11:49 de la mañana del 20 de marzo de 1991. Tenía 4 años y 7 meses. Eric Clapton estaba en la ciudad ese día. Estaba en otro lugar de Manhattan cuando ocurrió. No estaba en el apartamento. No estaba con su hijo. Y cuando las llamadas empezaron, cuando la cadena de comunicaciones que sigue a una tragedia de esa magnitud se puso en marcha, hubo un momento, antes de que nadie pudiera explicarle lo que había ocurrido, en que Clapton marcó el número del apartamento y nadie contestó. Ese silencio duró segundos. Pero hay personas que han vivido algo así que dicen que en esos segundos cabe toda la vida que viene después. Lo que ocurrió en las horas y días siguientes a la muerte de Connor es algo que Clapton ha descrito en múltiples ocasiones con una franqueza que resulta casi difícil de sostener como oyente. Dijo que hubo un momento en que pensó que no iba a poder seguir. No de forma abstracta, de forma concreta y específica. Que hubo horas en que la única razón por la que no volvió a la botella o a algo peor fue que hacerlo habría sido una traición a lo que había construido con Connor en los últimos años. Que la sobriedad que había conseguido era lo único que le había permitido tener esos años con su hijo, y que destruirla ahora, en el momento de mayor dolor, sería destruir también la memoria de lo que habían compartido. Esa lógica, que desde fuera podría parecer frágil, fue lo que lo mantuvo en pie. Pero hay algo más que Clapton dijo sobre ese período, que es el núcleo de todo lo que esta historia tiene de más doloroso. Dijo que la culpa no era solo por no haber estado en el apartamento esa mañana. Esa culpa, la del padre que no estaba presente en el momento del accidente, era real y la cargó durante años. Pero había otra culpa debajo de esa, una que era más antigua y más profunda, la culpa de los años anteriores, los años en que Connor había crecido con un padre que estaba más ausente de lo que debería haber estado, los años en que la adicción había sido la prioridad y Connor había tenido que esperar, los años en que Clapton había estado físicamente presente en ocasiones, pero psicológicamente en otro lugar. Esos años no podían recuperarse, y en el dolor que siguió a la muerte de Connor, esa imposibilidad de recuperar el tiempo perdido se mezcló con el duelo de una forma que hacía imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. La música llegó, como había llegado siempre en la vida de Clapton, como el único lenguaje que podía contener lo que ningún otro podía. Pero no llegó de inmediato. Pasaron meses antes de que Clapton pudiera acercarse a una guitarra sin que el instrumento mismo le resultara insoportable. La música había sido siempre su forma de procesar el mundo. Y ahora el mundo era algo que no podía procesarse. Fue Will Jennings, letrista con quien Clapton había trabajado antes, quien lo ayudó a encontrar la forma de convertir lo que sentía en algo que pudiera existir fuera de él.
Las sesiones de escritura de Tears in Heaven fueron, según las personas que estuvieron presentes, algunas de las más silenciosas y más cargadas que habían vivido en un contexto creativo. No porque hubiera tensión entre los participantes, sino porque lo que estaban intentando hacer era darle forma a algo que resistía la forma. Clapton había escrito canciones sobre el dolor antes. Layla, quizás la más famosa de todas, había surgido de una obsesión amorosa que en su momento también lo había llevado al límite. Pero esto era diferente. Layla era la canción de alguien que quería algo que no tenía. Tears in Heaven era la canción de alguien que había tenido algo y lo había perdido para siempre. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre el sufrimiento que tiene una salida y el que no la tiene. La canción pregunta si Clapton conocería su propio nombre si se encontrara con Connor en el cielo, si su hijo lo reconocería todavía, si seguiría siendo su padre en ese lugar al que ninguno de los dos había llegado todavía. Esas preguntas son las preguntas de alguien que no está seguro de merecer ser reconocido, que no está seguro de haber sido suficientemente padre como para que el vínculo sobreviva incluso a la muerte. Eso es lo que la mayoría de las personas que escuchan la canción no escuchan. Escuchan el duelo, la pérdida, la belleza de una melodía que contiene tristeza de una forma que parece casi matemáticamente perfecta. No escuchan la culpa que hay dentro del duelo. No escuchan a un hombre preguntándose si su hijo lo reconocería porque durante demasiados años no había sido el padre que su hijo necesitaba reconocer. Tears in Heaven ganó 3 Grammy en 1993, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Se convirtió en una de las canciones más reconocibles de la segunda mitad del siglo XX. En un símbolo del duelo que trascendió la historia específica de Clapton y Connor para convertirse en algo que millones de personas en todo el mundo usaron para procesar sus propias pérdidas. Eso es lo que hace la gran música. Toma algo específico y lo convierte en universal. Pero hay algo en esa universalización que también hace algo más. Borra los bordes del dolor original. Convierte la historia específica, con sus capas de culpa y de tiempo perdido, y de adicción y de ausencia, en algo más limpio, más manejable, más fácil de sostener. El padre que perdió a su hijo se convierte en un símbolo del duelo universal. La complejidad de quién era ese padre antes de ese día, de lo que la adicción había hecho a su capacidad de estar presente para su hijo, de la culpa que habitaba en el mismo espacio que el amor que sentía por Connor, todo eso queda fuera del canon. Y lo que queda es la melodía, que es hermosa, genuinamente hermosa, y que contiene real dolor y real amor, pero que contiene solo una parte de lo que Clapton estaba sintiendo cuando la escribió. Hay algo que ocurrió en los años posteriores a la muerte de Connor que resulta extraordinariamente revelador sobre lo que significa intentar vivir con ese tipo de pérdida. Clapton se mantuvo sobrio. Eso no era algo que pudiera darse por sentado. Las personas que trabajan en el campo de la recuperación de adicciones saben que los grandes traumas son uno de los detonantes más comunes de las recaídas, que el dolor que no puede tolerarse encuentra formas de anestesiarse, y que la adicción siempre está esperando en el margen, lista para ofrecer lo que el dolor solicita. Clapton no recayó, y la forma en que habló sobre esa decisión en los años siguientes dice algo sobre quién se había convertido en los años que tuvo con Connor. Dijo que la sobriedad era lo único que le había dado esos años con su hijo, que si no hubiera hecho el trabajo de recuperación en 1987, no habría tenido esos 4 años de presencia real con Connor, que los habría perdido de todas formas, de una forma diferente, de la forma en que la adicción hace perder las cosas, gradualmente, sin que haya un momento específico que pueda nombrarse como la pérdida, pero con el mismo resultado final. Esa forma de pensar sobre lo ocurrido, que es también una forma de encontrar algo que valió la pena en los años anteriores, fue lo que lo mantuvo en pie.
pero coexistía con algo más oscuro que Clapton nunca pretendió que no existía. La pregunta de qué habría pasado si hubiera estado en el apartamento esa mañana. Esa pregunta no tiene respuesta. No puede tenerla. Las preguntas del tipo ¿qué habría pasado si son las más crueles que existen porque permiten construir versiones del mundo en que la tragedia no ocurrió? Versiones en que el padre llegó a tiempo, o no había ventana abierta, o alguien estaba en la habitación correcta en el momento correcto. Esas versiones no existen en la realidad, pero existen en la mente de quien las piensa. Y Clapton las pensó. Durante años las pensó. Hay una dimensión de esta historia que casi ninguna de las narrativas sobre Tears in Heaven incluye porque resulta incómoda en un sentido diferente al del duelo. La dimensión legal. La ventana desde la que cayó Connor había sido abierta por personal de limpieza del edificio. No había protección. No había nada que impidiera que un niño pequeño se acercara a una abertura que daba directamente al exterior desde una altura que hacía que la caída fuera incompatible con la supervivencia. Hubo acciones legales, hubo compensaciones, pero ninguna suma de dinero hace que esa pregunta desaparezca. La de si alguien podría haber hecho algo diferente. La de si los sistemas que deberían proteger a los niños en espacios que los adultos consideran seguros habían fallado de una forma que era evitable. Clapton nunca convirtió esa dimensión en el centro público de su historia sobre Connor. Y esa decisión dice algo sobre quién era y sobre dónde puso el peso de lo que había ocurrido. No en la negligencia de otros, en su propia ausencia. En 1992, Clapton organizó lo que se convertiría en uno de los conciertos más importantes de su carrera. El MTV Unplugged, que grabó ese año, es también, en muchos sentidos, el documento más honesto que existe sobre dónde estaba emocionalmente en ese momento. Tocó Tears in Heaven por primera vez delante de una audiencia en ese concierto, delante de cámaras, delante de micrófonos que iban a capturar cada inflexión de su voz. Las personas que estaban en la sala esa noche describen un silencio específico cuando comenzó a tocar. No el silencio respetuoso de una audiencia que escucha a un músico que admira, sino el silencio de personas que de repente estaban en presencia de algo que no era entretenimiento. Clapton cantó la canción hasta el final. Y cuando terminó, hubo un momento antes de que empezaran los aplausos en que la sala permaneció en ese silencio. Ese momento contiene todo lo que hay que entender sobre lo que significa hacer arte desde el dolor más real. El álbum Unplugged vendió más de 20 millones de copias. Fue el álbum más vendido de ese año a nivel mundial. Convirtió a Clapton, que ya era una leyenda, en un fenómeno comercial de una magnitud que pocas veces alcanzó en ningún otro punto de su carrera. Y en el centro de ese éxito estaba la canción que escribió sobre la muerte de su hijo. Hay algo en esa combinación, el dolor más privado convertido en el éxito más público, que plantea preguntas que no tienen respuestas sencillas. ¿Qué significa que la tragedia más devastadora de la vida de un artista sea también el catalizador de su momento comercial más brillante? ¿Qué le hace eso a la relación entre el artista y su propia historia? Entre el hombre que perdió a su hijo y el músico que convirtió esa pérdida en algo que el mundo compró 20 millones de veces. Clapton habló de eso en algunas entrevistas con una honestidad que sus representantes no siempre celebraban. Dijo que había momentos en que tocar Tears in Heaven en un escenario era lo más cercano que podía estar de Connor, que la canción era un lugar al que podía ir cuando todo lo demás parecía demasiado lejos. Y dijo que había otros momentos en que tocarla se sentía como algo que no debería poder hacerse delante de miles de personas que no habían conocido a Connor. Que había algo en la transformación del dolor privado en espectáculo público que rozaba una línea que nunca supo del todo cómo definir. Esa tensión nunca desapareció completamente.
En 2004, más de una década después de la muerte de Connor, Clapton tomó una decisión que generó titulares en los medios musicales y que muchas personas no entendieron del todo. Dijo que no iba a volver a tocar Tears in Heaven en sus conciertos. La razón que dio fue que ya no podía conectar emocionalmente con la canción de la misma forma, que el tiempo había puesto distancia entre él y el dolor que la había generado, y que tocarla sin esa conexión le parecía una forma de deshonrar lo que la canción representaba. Esa explicación era honesta en lo que decía, pero había algo más que no decía directamente y que las personas que lo conocían entendían sin que necesitara explicarlo. Que cargar con esa canción en cada concierto durante más de una década había tenido un coste. Que revisitar ese lugar emocional de forma regular, con la intensidad que Clapton ponía en cada actuación, era algo que no podía hacerse indefinidamente sin consecuencias. Que había llegado un punto en que mantener a Connor presente de esa forma específica, en ese escenario público, en ese contexto de espectáculo, era algo que Clapton necesitaba dejar de hacer para poder seguir siendo quien era fuera del escenario. Esa decisión no fue entendida por todos. Hubo personas que la interpretaron como una traición a la memoria de su hijo, que sentían que Tears in Heaven les pertenecía de una forma que hacía que la decisión de Clapton de no tocarla se sintiera como una pérdida personal. Esa reacción dice algo sobre lo que ocurre cuando el dolor privado se convierte en propiedad cultural. El mundo había convertido la canción en suya, y Clapton, el hombre que la había escrito desde el lugar más privado que existe, ya no tenía el control exclusivo sobre lo que significaba hacer con ella. Ese es uno de los aspectos más extraños y más específicamente modernos de lo que le ocurrió a Eric Clapton después de la muerte de Connor. Que el duelo que debería haber sido completamente suyo se convirtió en algo compartido con millones de desconocidos que lo usaron para sus propias pérdidas. Que la canción que escribió para procesar algo que no podía procesarse se convirtió en la banda sonora de los funerales y los cementerios, y los momentos de pérdida de personas en todo el mundo que nunca habían escuchado el nombre de Connor Clapton. Eso no es malo en sí mismo. Es lo que hace la gran música, pero tiene consecuencias para el artista, consecuencias que Clapton describió con una precisión que no siempre encontraban espacio en las entrevistas que querían hablar de guitarra y de legado musical. Dijo que había aprendido a separar la canción del evento que la había generado, que la canción era real y el dolor que contenía era real, pero que él necesitaba poder existir sin que ese dolor fuera la primera cosa que el mundo veía cuando lo miraba. Que Connor merecía ser recordado como Connor, no como el niño de la canción. Esa distinción entre el niño real y el símbolo en que la canción lo había convertido era algo que Clapton protegía con una intensidad que las personas que lo conocían reconocían como uno de los aspectos más privados de su vida. Hay algo que Clapton hizo en los años posteriores a la muerte de Connor que no suele incluirse en las narrativas sobre ese periodo, pero que resulta extraordinariamente significativo. Fundó el Centro de Rehabilitación Crossroads en la isla de Antigua. El centro, que abrió en 1998, está dedicado al tratamiento de las adicciones al alcohol y a las drogas. Ha tratado a miles de pacientes en las décadas desde su apertura, y Clapton no lo gestiona desde la distancia de un benefactor famoso que pone su nombre en algo. Está implicado de forma directa y continua en su funcionamiento. La conexión entre esa fundación y la historia de Connor es algo que Clapton nunca ha hecho completamente explícito en público, pero es imposible no verla. La adicción le robó años de presencia con su hijo. Y con la fundación, Clapton usa lo que aprendió en su propia recuperación para intentar que otras personas no pierdan con sus propios hijos lo que él perdió con Connor antes de que Connor muriera. Es la forma más concreta que encontró de responder a la segunda culpa, a la que no era por no haber estado en el apartamento esa mañana, sino por los años anteriores en que no había estado de verdad. No puede recuperar esos años, pero puede intentar que otros no los pierdan.
Hay una última cosa sobre esta historia que merece ser dicha con la claridad que raramente recibe. Tears in Heaven es una de las canciones más escuchadas de la historia del rock. Ha aparecido en películas, en programas de televisión, en ceremonias de todo tipo. Ha sido versionada por cientos de artistas en docenas de idiomas. Se ha convertido en algo que existe independientemente de la historia que la generó. Y esa independencia, esa capacidad de la canción de vivir fuera del contexto que la hizo posible, tiene una cara hermosa y una cara que produce incomodidad. La cara hermosa es que el dolor de Clapton ayudó a otras personas a procesar el suyo propio. Que algo que fue creado desde el lugar más privado posible encontró resonancia en la experiencia de millones de personas que nunca conocerían a su creador. La cara incómoda es que en ese proceso el Connor real, el niño de 4 años con carácter fuerte y energía inagotable que corría por apartamentos y hacía reír a su padre de formas que Clapton describiría décadas después con una precisión que solo da el amor, quedó reducido a una nota al pie de la historia cultural de la canción. Ese Connor, el que existió antes de convertirse en símbolo, es el que Clapton protege. El que menciona en las entrevistas más privadas, el que aparece en los momentos en que Clapton habla de quién era su hijo más allá de las circunstancias de su muerte. Un niño que tenía 4 años y 7 meses cuando el mundo se lo quitó a su padre. Y un padre que pasó años preguntándose si había sido suficientemente padre para merecer llevar ese dolor. La respuesta a esa pregunta no está en ninguna canción. Está en los años que Clapton dedicó a construir algo real con su hijo entre 1987 y 1991. En la sobriedad que mantuvo después de su muerte. En el centro que fundó para que otros no perdieran con sus hijos lo que él había perdido antes de perder a Connor de la forma en que lo perdió. Está en la decisión de dejar de tocar Tears in Heaven cuando tocarla dejó de ser un homenaje para convertirse en otra cosa. Está en todas las formas en que un hombre intenta vivir con algo que no puede resolverse, y no puede encontrarse en el silencio de un teléfono que no contesta. Ese silencio es el que Eric Clapton lleva consigo desde el 20 de marzo de 1991. El silencio que vino antes de que nadie pudiera decirle lo que había pasado. El silencio que ya lo sabía. Si crees que detrás de las canciones que marcaron tu vida hay historias que merecen ser contadas con la honestidad que raramente reciben, suscríbete. Cada semana la historia que no aparece en la versión oficial. El precio real de lo que escuchaste toda tu vida. La persona detrás del símbolo. La historia del rock fue construida para que recordaras las canciones. Nosotros estamos aquí para que recuerdes también lo que costaron.